Muy buenas tardes, mis queridos hermanas Dorca. Un cordial saludo, saludándoles cariñosamente en este tiempo. Saludando a la iglesia, saludando a nuestro pastor Rubén, mi pastora Flor, y bendiciendo a la iglesia. Un caluroso saludo de parte de su hermana Nelly, hermosa iglesia del Señor. Hoy día podemos dar gloria y alabanza por este tiempo que podemos honrar y glorificar al Señor, reconociendo a Dios que Él está en autoridad, nuestro Señor Jesucristo, y que en este tiempo, hermosa iglesia, hermanos, hermanas Dorcas, mujeres virtuosas, mujeres idóneas, pasamos a ser en este tiempo instrumento en las manos del Señor. Damos gracias a este Dios soberano, a este Dios que está en autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella está en autoridad nuestro Señor Jesucristo. Hoy día hay una palabra hermosa para la iglesia, para mi vida, para tu vida, hermano, hermana querida, hermana que estás en casa, hermana Dorca, hermana que has tenido tal vez que pasar situaciones. Hoy día el Señor quiere darnos de todo su amor, de todo su poder, de unción, que viene del cielo realmente, este Dios soberano. Tenemos una palabra muy hermosa. Un abrazo a la distancia, hermosa iglesia del Señor. Y le invito a que tome su Biblia. Tome su Biblia y vamos a abrir en el texto una hermosa palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 35. Voy a repetir la cita para este hermoso mensaje que a través de la persona del Espíritu Santo el Señor nos quiere bendecir a través de su poderosa palabra. Bendecido sea el nombre del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 35. Jesús, el pan de vida. Vamos a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer. Si podemos ponernos en pie con nuestra Biblia todos juntos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, el pan de vida. Glorioso sea el Señor. ¿Sabe? La Biblia, en el Nuevo Testamento, también se compone de 4 evangelios. Y uno de estos evangelios tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, donde tenemos el texto que acabamos de dar lectura, donde Jesús textualmente se da a conocer su identidad, donde Él dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá nunca tendrá hambre. ¿Por qué también no decir nunca tendrá sed? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Palabra de los labios de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Fíjese que el Evangelio de Juan, podemos ver que antes de pronunciar la identidad de nuestro Señor Jesucristo, su divinidad, de que Él dice: yo soy ese pan de vida, primeramente estuvo con mucha gente alimentando, dice la Escritura, 5,000. Alrededor, si doblamos, alrededor, dicen los teólogos, 10,000 personas entre mujeres y niños, porque fueron contados solamente hombres. Pero, ¿sabe? La gente le seguía. Y este Evangelio de Juan
es muy hermoso porque comienza en el primer capítulo y en el primer verso hablando de su eternidad y hablando de su creación de este Dios eterno, nuestro Dios soberano. De un texto maravilloso también en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde anuncia el Evangelio porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. También el Evangelio de Juan, fíjese que Jesús anuncia alrededor de 7 yo soy. Y él, en uno de sus anuncios, le habla a las multitudes y a los discípulos, yo vendré otra vez. Palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, Moisés pregunta a Dios, ¿quién eres? Dios le contesta a Moisés, yo soy. Y acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Disculpe. Jesús es el pan de vida. ¿Sabe, hermosa iglesia? El hombre es una realidad la vida del hombre. En todo el mundo podemos ver imágenes que llegan de lugares de menor recurso. Podemos verlos en las noticias, en informes especiales. Y podemos ver en otros lugares, a la distancia de nuestra nación, de menor recurso que los nuestros. Y según las estadísticas, dice que son cada día mayores la necesidad del hambre en el mundo. Y fíjese que hay se pudo investigar, cada 3,6 segundos alguien muere de hambre. Se dice que 24.000 personas mueren de hambre todos los días. Y las 3/4 partes de las personas muertas son niños menores de 5 años. ¿Sabe también otra estadística? El 50% de las personas que mueren, ¿cierto?, son niños. Y también el 50% de las familias sufren de hambre teniendo una sola comida por día. Y fíjese que muchos niños ya están afectados física y mentalmente para alcanzar un tipo de estudio. Sabe que de modo que el hambre está haciendo su trabajo cotidiano. Y nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, oramos siempre pidiendo a Dios que Él nos dé el pan nuestro de cada día. Porque nuestro cuerpo necesita alimentarse. Físicamente este cuerpo necesita alimentarse. Pero sabe que esta es una comida, este pan físico que comemos, es una comida que sacia el hambre temporalmente. El contexto del pasaje nos dice que, disculpen, habla de que Jesús, antes de decir yo soy el pan de vida, estuvo compartiendo, hizo el milagro de poder alimentar, dice la Escritura, 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, alrededor de 10.000, supuestamente. Y el Señor, en este contexto del pasaje, nos dice que una tremenda multitud fue alimentada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el
pan de vida. El Señor tuvo compasión en aquel tiempo, dice la Escritura. Y tuvo compasión y pudo hacer ese milagro de multiplicar esa cantidad de pan que tenía un niño en una cesta y una cantidad de peces, dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo hizo un milagro de multiplicar los alimentos, porque tuvo compasión. Pero si nos damos cuenta, hermosa iglesia del Señor, esa hambre física en aquel tiempo que mostraba, en aquel tiempo, esa generación, en aquel tiempo del ministerio de nuestro Salvador, la gente tenía hambre física. Y eso trae revelación del hambre espiritual que en ese tiempo los hombres y mujeres tenían también. Jesús, al multiplicar ese alimento físico, trataba de revelar de alguna manera que también ellos necesitaban alimentar y saciar esa hambre espiritual. ¿Sabe? El origen de Jesucristo era divino. Era divino, su procedencia venía del mismo Padre. Por ende, cuando Jesús menciona su origen, es muy posible que cuando Él anuncia y dice, yo soy el pan de vida, es muy probable de que los opositores no les haya gustado, ¿cierto?, su anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que su padre era José, un carpintero de Nazaret, su madre María. Pero el Salvador venía desde el mismo cielo. Su procedencia era divina. Y el Señor Jesucristo necesitaba de anunciar pronto de que Él era el pan de vida, después de haber sido alimentada esa gente, la necesidad del hambre física. Y Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El pan físico sacia y alimenta por un tiempo y pasan un lapso de tiempo y el cuerpo físico vuelve a sentir hambre. Por lo tanto, la figura de Jesús como pan nos dice del pan eterno. Jesús quería demostrar, entregarles una revelación a través de este mismo milagro que había sucedido, de que ellos se alimentaron con ese pan. Pero ellos andaban detrás de Jesús. Después de aquello, dice la Escritura que la multitud le seguía. Y sabe, habían distintos tipos de seguidores. Algunos le seguían por los milagros, otros le seguían por los panes y los peces, por el alimento. Otros le seguían por curiosidad qué iba a suceder. Y también vemos al otro grupo que eran sus discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo anuncia, yo soy el pan de vida. Y sabe que la figura de Jesús como pan nos dice de este pan eterno. Ese pan eterno para salvar a los hombres. Jesús es el autor y dador de la vida. Dios sabía que la única manera de salvar a la humanidad sedienta y hambrienta era que disfrutaran de todas sus bendiciones en gloria. Por eso este Dios Padre, lleno de amor y de misericordia, Él envió a su propio Hijo como el pan de la propiciación. Jesús vino
al seno del Padre, viniendo y trayendo el alimento eterno que el Padre había dispuesto para que todo en el que cree no se pierda. Como dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tengan vida eterna. Y sabe que es verdad desde el punto de vista geográfico histórico. Cristo nació en Belén, pero desde el punto de vista divino su procedencia es de arriba, es del cielo. Jesús venía del cielo, es Dios mismo. Jesús es el pan que viene a dar vida. ¿Sabe? Cristo vino para alimentar el alma sedienta, el alma que en el mundo nada ni nadie lo puede satisfacer, el alma, solo Cristo, solo Dios. El Padre le ha asignado al Hijo la tarea de ser el pan de vida. Todos los que a Él se acercan conocerán el pan que descendió del cielo. Aleluya. Jesús es el pan de vida. Y sabe que en el lenguaje figurado, Él nos hace ver que también hay un pan muerto, un pan, cierto, un pan que satisface el estómago y la carne por un periodo, pero hay un pan vivo, uno que tiene satisfacción eterna. Y por ende nuestro Señor Jesucristo se presenta como el pan de vida. Sabe que nada del mundo puede satisfacer la sed del alma, el espíritu, solo Jesús. Cristo tiene la vida auténtica y abundante. Él es el pan de vida. Él satisface todo nuestro ser. Él te da a ti y a mí seguridad sobre todo y sobre todo vida eterna. La palabra más sobresaliente en este texto, si lo tomáramos lectura completa de este capítulo, que sobresale, la palabra que más sobresale es la palabra vida. Es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua de la vida. La fuente de vida. Sabe que Jesús instruye en ese tiempo y les dice en el verso 27, en ese tiempo que ellos querían más pan y seguirle por el pan. Y Jesús les enseña y les dice en este mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 27, trabajad, dice Jesús, instruye en ese tiempo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Jesús, viendo la necesidad de las multitudes, el hambre espiritual, ellos estaban muy interesados en saciar su hambre física. Pero ¿sabe? Puede venir revelación a tu vida, querida hermana, querido hermano, de que a veces el hambre física nos puede estar dando algún tipo de revelación, entre comillas, el Espíritu de Dios, del hambre espiritual que cada creyente, cada individuo afuera en el mundo, la necesidad espiritual del hambre del Espíritu. Por lo tanto, como dijo Jesús y dice ahora, yo soy el pan de vida.
El pan que dio el Padre da vida al mundo, y sabe que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Jesús, como el pan de vida, dice: si alguno comiere de este pan, vivirá. Habla de Él y de su Padre, en una condición permanente de vida. Nadie queda con hambre cuando conoce este verdadero pan, es decir, a Jesús el Salvador. ¿Sabe? El pueblo, recordemos un poco en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Dios lo cuidó tanto a este pueblo, dice la Biblia, y recibió el maná en el desierto por 40 años, dice la Escritura, sin interrupción alguna. La Biblia dice que nunca faltó el maná hasta entrar a la tierra de Canaán. El consumo de este pan para el pueblo de Israel evitó la muerte física del pueblo de Dios. Y sabe que Jesús revela un nuevo maná. En ese tiempo, cuando se muestra su identidad Jesús, diciendo: yo soy el pan de vida, Jesús revela un nuevo maná. Ese maná que el que come dice que no morirá jamás, que tendrá vida eterna. Algunos pidieron más de este pan en ese tiempo. Le pidieron a Jesús. Y Jesús dice: Él es el pan de vida, dice su palabra. Jesús es el pan de vida. Los hombres debían comer de este pan. Tenían que comer. Tenían que conocer a Cristo el Señor en su corazón. Esto era la única manera de obtener la salvación. Jesucristo, como el pan que descendió del cielo, trae salvación y vida eterna. A los que de esta manera lo aceptan, Jesús dice: quienes lo invitan en su corazón como el pan de vida, tendrán la bendición, aleluya, de ser resucitados por Él en el día final. La Biblia dice que toda la humanidad tendrá la oportunidad para resucitar en el tiempo del fin. Y fíjese que en el libro de Daniel, capítulo 12, en el libro de Daniel capítulo 12, verso 2, la Escritura dice esto: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso Jesús anuncia en aquel tiempo, y hoy Jesús está anunciando: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Podría haber una pregunta para todos nosotros: ¿qué pan estamos comiendo hoy? ¿Cuál es el pan que está comiendo la iglesia? ¿Está comiendo el pan eterno? ¿Estamos comiendo el pan divino que descendió del cielo? Porque dice la Biblia que Jesús dijo en ese tiempo y dice hoy también: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Tienes hambre espiritual, iglesia del Señor, en alguna área?
Yo creo que es tiempo que todos juntos, unánimes, somos una iglesia, un cuerpo. Nos podemos hacer un autoanálisis y ver qué necesidades. El hombre y la mujer está llena de necesidad espiritual. Y a veces podemos correr para allá y hacia allá, hacer tantas cosas por necesidad del hambre espiritual. Y a veces llegamos a desordenarnos en los alimentos, tratar de saciar esa hambre espiritual y que el espíritu está desesperado por alimentarse. Pero hoy Jesús trae esta palabra gloriosa que Jesús respondió en ese tiempo. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Sabe? Jesús, maravilloso el Señor, en ese tiempo le pidieron señal al Maestro. ¿Qué obra hace? Le dijeron en ese tiempo al Señor, a Jesús. Y ellos recordaron, ellos sabían, nuestros padres comieron maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice la Escritura. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor en este capítulo maravilloso, de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesucristo sigue insistiendo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, tenga vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Cuando decía yo soy el pan de vida, era porque Él iba a ir a la cruz a morir por ti y por mí. Y que debíamos creer en Él, el unigénito Hijo de Dios, en Dios mismo encarnado, en la cruz del Calvario. Él se ofreció, se entregó a sí mismo por ti y por mí. Para tener el pan de vida en mi vida, tengo que relacionarme con Él. Tengo que relacionarme cada día, todos los días, en cada segundo de mi vida, el amanecer, al mediodía, en cada segundo, meditar y relacionarme con Él, constantemente estar en comunión con Él. Y el pan voy a estar comiendo con Él. Sabe que tanto relacionarme con Jesús y comer de su pan, comer de Él mismo, de su identidad, de tanta relación con Jesús, voy a cambiar mis hábitos, va a ir cambiando mis gustos, voy a empezar a tener gustos de Jesús. ¿Cuáles eran los gustos? Y son los gustos del Salvador. Él oraba constantemente.
lloraba a la diestra del Padre, oraba, siempre se apartaba y tenía comunión con Dios Padre, se relacionaba con su Padre. Una comunión tan grande. Al relacionarte con Cristo, al comer de este pan, al que tú abras tu corazón, que el Espíritu Santo de Dios entre en tu habitación, en tu corazón, en tu casa, en este cuerpo, en tu espíritu. Te estás relacionando, van a ir cambiando tus gustos. Te va a encantar estar orando cada día, cada minuto. Te va a encantar estar leyendo la Escritura porque te estás relacionando. Te vas a ir pareciendo más a Él, a Jesucristo, a Él, al Salvador, a Dios mismo. Vas a tener gustos especiales, vas a ser diferente y nos vamos a estar pareciendo más a Cristo. Contra más nos relacionemos con Él. ¿Cuál es el pan que estamos comiendo hoy? Hoy Jesús nos invita a poder relacionarnos con Él. Yo soy el pan de vida. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios mismo, encarnado en el Señor Jesucristo, hablando en ese tiempo y hablando hoy. Yo soy el pan de vida. Iglesia hermosa, damos gracias por esta palabra. Este es el mensaje en este día. Un mensaje de glorificar al Señor, de poder relacionarnos con Él. Invito a la iglesia a orar. Hay unos segundos en casa, cada uno lo puede hacer. Pero este es el mensaje. Yo soy el pan de vida, dice Jesús en este día. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. La petición de la iglesia hoy de poder relacionarnos cada segundo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Sáciate, con Él estamos completos, con Él no nos falta nada. Él nos ama, te ama a ti y a mí. Iglesia hermosa, este es el mensaje para tu vida y para mi vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones, mi hermana y mis hermanos.